¿Sabes qué es lo más triste de envejecer? No es que se arruguen tus manos. No es que el cuerpo duela al despertar. Es sentir que, poco a poco, empiezas a desaparecer de la vida que antes era tuya. Una mañana despiertas y descubres que ya nadie te pregunta qué quieres, que tu opinión pesa menos que el silencio, que tu nombre se confunde con un rol. La abuela, la señora, la que ayuda. Y tú, que tuviste sueños, que formaste una familia, que luchaste tanto, ahora te ves reducida a un espacio pequeño donde apenas caben tus recuerdos. Te dicen que es por tu bien, que ya hiciste bastante, que ahora te toca descansar. Pero en el fondo, sabes que no viniste a este mundo solo a esperar que pasen los días. Porque aún late dentro de ti esa mujer que tenía ilusiones, esa mujer que reía con ganas, que se sentía útil y viva. Hoy, quiero hablarte a ti, que a veces crees que ya no importas. A ti, que en la noche te preguntas si alguien ve todo lo que llevas en el corazón. Quédate conmigo, porque esta historia podría ser la tuya. Y quizá, juntas, podamos recordar que todavía mereces ser protagonista de tu propia vida. La soledad que no siempre es evidente. La gente suele pensar que la soledad es algo que se ve a simple vista, que es ese sillón vacío frente al televisor, la taza solitaria en la mesa, el silencio que llena la casa cuando se apaga la última luz. Y sí, esa es una parte, pero la soledad más profunda no hace ruido. No se anuncia. Es la que te acompaña incluso cuando estás rodeada de voces. La que se instala en tu pecho aunque haya otras manos sirviendo la cena. Esa soledad es la que más hiere, porque te obliga a preguntarte si acaso todavía formas parte de algo o si ya solo eres una figura de fondo en la vida de los demás. Cuando mi esposo falleció, creí que nunca volvería a sentirme acompañada. Pero con el tiempo descubrí que había una soledad aún más sutil, la de perder tu lugar, la de sentir que tus decisiones importan cada vez menos, que tus costumbres son vistas como manías, que tus tiempos son un estorbo para la velocidad de otros. Y todo eso disfrazado de cariño. La psicología del bienestar enseña que necesitamos sentir que pertenecemos, que nuestra voz cuenta, que tenemos un propósito más allá de servir a los demás. Y sin embargo, muchas mujeres de mi edad terminan aceptando que ser útiles es lo único que les queda. Nos convencemos de que mientras nos necesiten, aún somos importantes. Pero, ¿a qué precio? Los estoicos hablaban de la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. Yo no podía controlar la muerte de mi compañero, ni la preocupación de mis hijos, ni el paso de los años. Pero sí, podía elegir no renunciar a mi dignidad, a mi pequeño espacio donde sentirme yo misma. Durante mucho tiempo, no lo hice, por miedo a parecer ingrata, por temor a que me creyeran egoísta. Y así, fui dejando de preguntar por mis propias necesidades. La soledad que no se ve se disfraza de costumbre. Te acostumbras a no opinar, a no quejarte, a comer lo que otros deciden, a moverte según los horarios ajenos. Te acostumbras tanto que un día te olvidas de cómo era tener un proyecto propio. Y eso duele más que el silencio. Duele más que cualquier ausencia. Si alguna vez has sentido esta soledad silenciosa, quiero que sepas que no estás sola. Muchas hemos estado ahí, preguntándonos si tenemos derecho a querer un espacio propio, a volver a escuchar nuestra voz sin sentir culpa. Si esta parte de mi historia resuena contigo, me encantaría que la compartieras en los comentarios. Saber que no somos las únicas puede sanar un poco esa herida invisible. Y si te parece valioso, te invito a suscribirte. Aquí siempre tendrás un lugar donde tu voz importa y tu historia es bienvenida. La invisibilidad emocional. Recuerdo con claridad el primer día que sentí que me estaba borrando. Fue algo pequeño. Mi nieto me preguntó si podía ayudarle con una tarea de historia. Me emocioné. Durante muchos años fui maestra. Era mi manera de sentirme útil y viva. Le preparé un cuaderno con apuntes, dibujé fechas, resalté nombres. Cuando se lo llevé, me miró distraído y dijo que su madre ya le había ayudado. Fue un detalle, pero esa tarde entendí que mi experiencia, la que antes importaba, se había vuelto prescindible. Y no es que me lo dijeran con crueldad. Nadie me gritó que sobraba. Al contrario, todo era amabilidad. Una cortesía constante que dolía más que cualquier grito. Porque la invisibilidad emocional no empieza con un desprecio evidente. Comienza cuando tu opinión deja de ser consultada, cuando tus recuerdos se escuchan con prisa,
cuando tus silencios se interpretan como debilidad. Los días empezaron a parecerse entre sí. Yo me levantaba temprano para sentir que tenía algo propio, aunque fuera barrer el pasillo antes de que todos se despertaran. A veces me sorprendía revisando mis viejas fotografías a escondidas, como si tuviera que pedir permiso para recordar quién era. Me volví una presencia que estaba siempre disponible, pero a la que nadie preguntaba si quería estarlo. La psicología del bienestar dice que la pertenencia es más que un espacio físico. Es sentir que tu historia cuenta, que tu voz tiene un eco en los demás. Sin eso, el alma se apaga despacio, como una vela que nadie se molesta en encender otra vez. Un día, me senté en la cama y me pregunté si acaso era yo la que permitía que mi vida se volviera tan pequeña. Los estoicos decían que uno debe conservar la dignidad aunque el mundo cambie. Epicteto enseñaba que ningún poder externo puede hacerte inferior sin tu consentimiento. Pero yo, llevaba años entregando ese consentimiento sin darme cuenta. La invisibilidad no llegó de golpe. Llegó con cada comida que preparé sin que me la pidieran, con cada favor que se volvió costumbre, con cada gracias que en realidad quería decir, es tu obligación. Y cuando por fin quise decir que estaba cansada, sentí que era demasiado tarde, que mi derecho a opinar se había perdido en algún lugar entre el cariño y la rutina. Si alguna vez te has sentido invisible, si te reconoces en estas palabras, quiero pedirte algo. No dejes que la costumbre te convenza de que no importas. No dejes que el miedo te robe la voz. Si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Quizá al escribirla, recuerdes que todavía eres protagonista de tu vida. Y si sientes que este espacio te acompaña, te invito a suscribirte. Aquí, nadie es invisible. La trampa del cariño disfrazado de control. Si alguien me hubiera preguntado hace algunos años si me sentía querida, habría respondido que sí, sin dudarlo. Mi hija me llamaba cada mañana para saber si había dormido bien, si había tomado mis medicinas. Mi yerno descargaba las bolsas del supermercado con una sonrisa. Mis nietos pintaban dibujos con mi nombre escrito en colores. Todo parecía perfecto. Una familia unida, una abuela amada. Pero hay un tipo de cariño que se convierte en un hilo invisible que te ata. Uno que empieza como protección y termina siendo control. Yo no lo vi llegar. Fue tan sutil que cuando quise reaccionar ya había cedido mi espacio, mi tiempo y mi voz. Al principio, me decían que no debía preocuparme por nada. Tú descansa, mamá, que nosotros nos ocupamos. Y yo agradecía esa bondad, ese cuidado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esas palabras también significaban que ya no tenía derecho a decidir. Si yo quería elegir qué cocinar o cómo ordenar mis cosas, encontraba resistencia. No hace falta, mamá, nosotros lo hacemos mejor. La psicología del bienestar enseña que sentirse competente es una necesidad tan vital como el afecto, que cuando te quitan la posibilidad de hacer cosas por ti misma, aunque sea por amor, también te arrebatan una parte esencial de tu dignidad. Recuerdo un día que decidí preparar un pastel de manzana como los que horneaba en mi casa. Quería sentir que algo de mí seguía vivo en esa cocina que no era mía. Mientras buscaba los utensilios, mi hija entró y dijo con suavidad: «Mamá, ¿para qué te complicas? Ya compramos uno hecho». Fue una frase pequeña, casi insignificante, pero en ese momento sentí que algo se quebraba por dentro. Porque no se trataba de un pastel. Se trataba de mi derecho a decidir qué hacer con mi tiempo. Los estoicos hablaban de la importancia de conservar tu autonomía interior, aunque el mundo te empuje a rendirte. Epicteto decía que la libertad no depende de las circunstancias, sino de la elección de no traicionarte a ti misma. Y en ese instante comprendí que yo me estaba traicionando al aceptar un papel que no había elegido. La trampa del cariño disfrazado de control es la más difícil de reconocer, porque no llega con gritos ni con órdenes. Llega con abrazos, con frases dulces que poco a poco te colocan en un lugar donde ya no puedes moverte sin pedir permiso. Y cuando al fin reúnes valor para decir que te sientes sofocada, te responden con sorpresa. Pero si todo esto lo hacemos por tu bien, si alguna vez has sentido que el amor que recibes te asfixia más de lo que te sostiene, quiero decirte que no estás sola. A veces, lo más valiente que puedes hacer es reconocer que mereces un espacio propio, aunque eso incomode a los demás. Si este relato resuena contigo, me encantaría saber tu historia. Puedes compartirla en los comentarios, porque al compartirnos,
nos recordamos unas a otras que no es egoísmo querer elegir nuestra vida. Es respeto propio. El dolor de renunciar a uno mismo. A veces pienso que la tristeza más profunda no viene de perder a alguien, sino de perderte a ti misma mientras intentas que todos los demás estén bien. Durante mucho tiempo creí que era normal ponerme en último lugar, que así debía ser, que cuando una madre envejece, su lugar natural es ese rincón de la casa donde espera a que la necesiten. Pero nadie me advirtió del precio. Nadie me explicó que, mientras más cedes tus pequeños espacios, más se apaga tu voz interior. Y cuando esa voz se apaga, deja un silencio tan pesado que casi duele respirarlo. Recuerdo la tarde en que me senté junto a la ventana del pasillo. El tragaluz dejaba entrar una luz blanca, fría, que no se parecía en nada a la tibieza de mi antiguo patio. Allí, entre la sombra y el polvo de cajas que no eran mías, comprendí que había renunciado a partes de mí, que alguna vez fueron innegociables. Ya no me levantaba con ganas de hacer café y leer. Ya no buscaba mis libros de poesía. Ya no encendía la radio por las mañanas. Me había convertido en una figura silenciosa que cumplía con todo, que sonreía por cortesía y que callaba por costumbre. La psicología del bienestar explica que el sentido de propósito es lo que sostiene nuestra salud emocional. Cuando dejamos de sentir que nuestras acciones importan, empezamos a perder la alegría de estar vivos. Y sin embargo, a muchas mujeres de mi edad nos enseñaron que ese sacrificio silencioso es virtud, que es nuestro deber hacernos pequeñas para que los demás puedan crecer. Los estoicos decían que la verdadera libertad se halla en no depender del reconocimiento externo, que ninguna circunstancia puede anular tu dignidad si tú decides conservarla. Pero qué difícil es recordar esa enseñanza cuando cada día se parece al anterior y tú misma empiezas a creerte la mentira de que ya no tienes nada que aportar. Una noche, mientras ordenaba los platos que nadie me pidió que lavara, sentí un nudo en la garganta. Apoyé las manos en la mesa y lloré, no de rabia, sino de un cansancio tan hondo que me calaba los huesos. Lloré porque comprendí que llevaba demasiado tiempo viviendo la vida de otros, que había cambiado mi libertad por la paz aparente de no incomodar a nadie. Tal vez, tú también hayas sentido este dolor. Ese vacío que llega cuando te das cuenta de que ya no recuerdas cuál era tu canción favorita o tu aroma preferido. Cuando descubres que ya no sabes en qué momento dejaste de elegir y empezaste a obedecer. Si ahora mismo estas palabras te tocan el corazón, quiero decirte algo. Aún no es tarde. Aunque sientas que te perdiste, todavía puedes encontrarte. Porque todo lo que fuiste, todo lo que amaste, sigue latiendo dentro de ti, esperando que tengas el valor de abrir la puerta. Si esta historia se parece un poco a la tuya, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Puede que al hacerlo sientas un alivio, ese pequeño susurro que te recuerda que no estás sola y que todavía mereces ser tú. La llamada interior, recordar quién eres. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes a simple vista, pero que guardan una fuerza capaz de despertarte cuando llevas demasiado tiempo dormida. Para mí, esa llamada llegó un martes por la mañana. El teléfono sonó mientras limpiaba el pasillo. Dudé en contestar. Durante semanas, cada llamada era una nueva lista de tareas, un nuevo recordatorio de que debía estar disponible. Pero esa vez, algo me impulsó a levantar el auricular. Era una voz que no esperaba, una voz que venía de un tiempo donde yo todavía recordaba quién era. Hola, Amalia. No sé si te acuerdas de mí. Soy Cecilia, del centro comunitario. Al escuchar su nombre, sentí un temblor en el pecho. Claro que me acordaba. Cecilia fue una de las primeras personas que conocí cuando empecé a enseñar alfabetización a adultos. En esos días, mi vida tenía propósito. Mi tiempo tenía un sentido que iba más allá de limpiar, cocinar o esperar. Mientras Cecilia me hablaba, mi memoria se abrió como un libro que había permanecido cerrado demasiado tiempo. Recordé las tardes en las que enseñaba a leer y escribir a personas mayores. La emoción en sus ojos cuando lograban escribir su nombre por primera vez. Recordé esa sensación de utilidad genuina, de conexión verdadera. Y en ese instante comprendí que la mujer que fui no se había ido. Solo estaba esperando a que yo recordara que todavía existía. La psicología del bienestar enseña que nunca es tarde para recuperar tu propósito, que las pequeñas acciones que honran tu identidad pueden encender una chispa que creías apagada.
Yo había pasado tanto tiempo adaptándome a la vida de otros que me olvidé de la mía. Había confundido amor con renuncia. Había creído que envejecer significaba conformarse con cualquier espacio que te ofrecieran, aunque no fuera el tuyo. Pero la llamada de Cecilia me hizo preguntarme, ¿y si todavía puedo elegir? ¿Y si aún tengo derecho a decidir cómo quiero pasar mis días? Los estoicos hablaban de la autodeterminación. Decían que ningún hombre, ninguna mujer, ningún gobierno podía robarte tu voluntad sin tu permiso. En ese momento, sentí que la voz de Epicteto me recordaba que la libertad empieza por atreverte a imaginar otra vida. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Me senté en la silla más cercana, sosteniendo el auricular como si fuera un salvavidas. Entendí que mi historia no había terminado, que todavía podía escribir capítulos nuevos, y que nadie más que yo tenía el derecho de decidir qué pasaría en esas páginas. Si estás escuchando esto y sientes que hace mucho que no te preguntas qué quieres de verdad, quiero invitarte a hacerlo ahora. Tómate un momento, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí sigue esperando ser escuchada? ¿Qué sueño he guardado por miedo a parecer ridícula? Si quieres, puedes compartir tu reflexión en los comentarios. A veces, escribir lo que sentimos es el primer paso para recordar quiénes somos. Y si esta historia te acompaña, te invito a suscribirte. Aquí, siempre será bienvenida la mujer que decide volver a elegirse. El valor de poner límites. Dicen que poner límites es fácil, que basta con decir hasta aquí. Pero a quienes hemos pasado años entregando nuestro tiempo, nuestras fuerzas y hasta nuestros sueños por el bienestar de los demás, nos resulta casi imposible imaginar que tenemos derecho a decir que no. A mí me tomó una vida entera comprender que el cariño no debería medirse por la cantidad de sacrificios que aceptas en silencio. Cuando empezó a despertar en mí la idea de volver a ser independiente, sentí un miedo que no había sentido ni cuando me quedé viuda. Era un temor profundo a que mi familia pensara que yo no los valoraba, a que creyeran que era desagradecida. Pero, sobre todo, tenía miedo de descubrir que sin ese rol de mujer disponible y obediente, ya no sabría quién era. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada al borde de la cama, con un aviso de alquiler en la mano. Un pequeño departamento, nada lujoso, pero con un balcón que me recordaba a mi antigua casa. Me temblaban tanto las manos que el papel crujía con cada respiración. Me preguntaba si de verdad sería capaz. Si a mis 74 años tenía sentido empezar de nuevo. Si no era demasiado tarde para volver a elegirme. La psicología del bienestar enseña que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Que decir no cuando algo nos hiere es la forma más pura de respeto hacia nosotros mismos. Pero en mi mente resonaba una frase que había escuchado toda mi vida. No hagas olas, no compliques las cosas. Como si quedarme callada fuera el precio de conservar el amor de los míos. Los estoicos hablaban de la dignidad interna. Decían que ningún ser humano debe aceptar vivir por debajo de su propia conciencia, que cada uno de nosotros tiene el deber de proteger su paz, aunque eso incomode a otros. Fue esa idea la que me sostuvo cuando, por primera vez, me atreví a decir en voz alta que quería irme, que necesitaba recuperar mi espacio. La reacción fue todo lo que temía: lágrimas, reproches, silencios incómodos. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo vas a vivir sola? ¿No confías en nosotros? Yo no tenía todas las respuestas. Lo único que sabía con certeza era que si me quedaba, terminaría perdiendo lo último que me quedaba de mí misma. Decir, ya no quiero esto fue más difícil que cualquier otra decisión que tomé en mi vida. Pero también fue la más liberadora, porque descubrí que cuando te atreves a poner un límite, algo cambia en los demás. Puede que al principio no lo comprendan, puede que se resistan, pero con el tiempo, también ellos aprenden a respetar tu derecho a existir como eres, no solo como te necesitan. Si ahora mismo sientes que has estado callando por demasiado tiempo, quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar antes. No es egoísmo defender tu espacio. No es ingratitud reconocer tus propias necesidades. Es un acto de amor propio. Y el amor propio es la raíz de cualquier otra forma de amor que puedas compartir. Si estas palabras te resuenan, me encantaría que lo escribieras en los comentarios. Al hacerlo, estarás recordando que tu voz sigue viva. Y si quieres acompañarme en este camino de reconquista interior, puedes suscribirte. Aquí, todas tenemos un lugar donde volver a empezar.
El renacer en la tercera edad. Nunca imaginé que volver a empezar tendría tanto de pequeño y tan poco de grandioso. Siempre creí que las grandes decisiones vendrían acompañadas de aplausos o de gestos solemnes. Pero cuando me encontré en mi nuevo departamento, un simple monoambiente con paredes desnudas y un balcón que daba a un árbol raquítico, comprendí que el renacer no ocurre en un escenario iluminado. Sucede en el silencio de tus propias convicciones. La primera noche, dormí sobre un colchón apoyado en el suelo. Mi ropa estaba aún en cajas. Y sin embargo, sentí una calma que hacía años no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio que me rodeaba me pertenecía. Nadie decidiría dónde poner mis cosas. Nadie cuestionaría si prefería levantarme temprano o quedarme acostada. Nadie me miraría con lástima por querer estar sola. La psicología del bienestar dice que las personas necesitamos autonomía para florecer. Que cuando tienes la libertad de organizar tu tiempo y tu entorno, tu mente recupera la vitalidad que parecía perdida. Y eso fue exactamente lo que me sucedió. Mi tristeza no desapareció de un día para otro. Tampoco el miedo. Pero se fueron volviendo más pequeños mientras yo recuperaba mis rituales. Preparar mi propio desayuno, leer a media tarde, regar una planta que compré para celebrar mi mudanza. Los estoicos enseñaban que no se trata de poseer grandes cosas, sino de elegir con conciencia cómo vivir cada momento. Epicteto decía que la libertad está en saber que nada externo te define, a menos que tú lo permitas. Allí, entre cajas sin abrir y una silla prestada, sentí que mi dignidad volvía a ocupar su lugar. Al principio, mi familia no entendía. Mi hija me llamaba con voz preocupada. «Mamá, ¿segura que no te arrepientes? ¿No estás demasiado sola?» Y yo respondía con suavidad que estaba bien, que la soledad de este espacio era preferible a la compañía que me obligaba a callar, porque esta soledad era mía, una soledad elegida que se parecía mucho a la paz. Poco a poco, empecé a reconectarme con lo que me hacía sentir viva. Volví al centro comunitario donde antes enseñaba. Allí descubrí que mi experiencia seguía siendo valiosa, que todavía podía encender la chispa del aprendizaje en otras personas, que mi historia no había terminado solo porque había envejecido. Y algo inesperado ocurrió. Cuando me vieron volver a elegir, quienes me rodeaban empezaron a mirarme distinto. No con pena, sino con respeto. Mis nietos me preguntaban si podían visitarme, si querían saber qué libro estaba leyendo. Mi hija, con el tiempo, comprendió que mi decisión no era un rechazo hacia ella, sino un acto de fidelidad hacia mí misma. Si ahora me preguntas si valió la pena, te diré que sí. Porque renacer no significa borrar tu pasado. Significa honrarlo con decisiones que reflejen quién eres de verdad. Si tú también sientes que es hora de recuperarte, aunque sea de a poco, quiero decirte que no estás sola. Puedes compartir tu sentir en los comentarios. Y si esta historia te acompaña, te invito a suscribirte. Porque aquí siempre serás bienvenida, con tus dudas, tus miedos y tu inmenso valor. El impacto en los demás. Nunca pensé que mi decisión de irme tendría consecuencias más allá de mi propia tranquilidad. Al principio, creí que mi renacer solo sería un alivio para mí, una forma de recuperar mi dignidad y mi voz. Pero con el paso de los días, descubrí algo que me conmovió profundamente. Cuando una mujer decide respetarse, inspira a otros a hacer lo mismo. Las primeras semanas después de mi mudanza fueron una mezcla de silencio y libertad. Durante años había estado disponible a cualquier hora, lista para resolver problemas que no siempre eran míos. Y de pronto, ya no estaba allí. Mi hija me llamó un día, con un tono que mezclaba nostalgia y cierto desconcierto. «Mamá, la casa está distinta sin ti. A veces me parece que todavía vas a salir de la cocina con un té caliente». Yo sonreí al escucharla, porque por primera vez en mucho tiempo comprendí que mi presencia nunca fue indiferente. La psicología del bienestar explica que los límites sanos no solo nos fortalecen a nosotros, sino que ayudan a quienes nos rodean a madurar su propia autonomía. Cuando dejamos de ocupar un lugar que no nos corresponde, los demás se ven obligados a hacerse cargo de su propio espacio emocional. Mi hija empezó a notar cuánto me pedía, cuánto esperaba de mí, sin darse cuenta. Y aunque al principio se sintió herida, con el tiempo encontró su propio equilibrio. Los estoicos decían que nada de lo que hacemos con virtud se pierde, que cada acto de integridad deja una huella, aunque sea silenciosa. En mi caso,
Esa huella empezó a verse en gestos pequeños. Mi nieto me preguntaba si necesitaba algo cuando venía a visitarme. Mi yerno me escuchaba con atención cuando contaba alguna anécdota, sin apuro por cambiar de tema. Y lo más importante, yo misma empecé a reconocer mi propio valor sin necesidad de que nadie me lo confirmara. Un día, mientras regaba la planta de mi balcón, mi hija me llamó y, con una voz temblorosa, me dijo: «Mamá, creo que nunca entendí lo valiente que eras. Siempre pensé que estabas cómoda viviendo con nosotros, pero ahora veo que callabas más de lo que decías». Sus palabras me emocionaron, no porque necesitara su aprobación, sino porque sentí que, al fin, nos estábamos mirando como dos mujeres completas, no como madre e hija obligadas a interpretar un papel. Y comprendí algo importante. A veces creemos que poner límites va a destruir las relaciones, pero si el vínculo es verdadero, el respeto crece. Porque cuando tú te reconoces como una persona con deseos propios, quienes te quieren de verdad aprenden a verte con nuevos ojos. No como una sombra útil, sino como un ser humano digno, libre y valioso. Si tú también has sentido miedo de tomar decisiones por temor a herir a los que amas, quiero que recuerdes esto. La libertad bien llevada no hiere, transforma. Puede incomodar al principio, pero con el tiempo, deja espacio para un amor más honesto y profundo. Si algo de mi historia te toca el corazón, me encantaría que lo compartas en los comentarios. Y si quieres seguir explorando juntas este camino de valentía y reencuentro, puedes suscribirte. Aquí, siempre serás bienvenida. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que todo este recorrido no fue un camino de pérdida, sino de regreso. Regreso a mí misma. Regreso a esa mujer que, aunque creía haber quedado atrás con los años, siempre estuvo esperando que me atreviera a mirarla a los ojos. Si algo me ha enseñado este tiempo es que la libertad no tiene edad, que no importa cuántas veces hayas renunciado a tu voz o a tu espacio, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Puede que ahora sientas miedo, incertidumbre o un cansancio que parece no acabarse. Yo también lo sentí, pero quiero decirte algo que aprendí en mis días más oscuros. Dentro de ti hay una fuerza que nadie puede arrebatarte. Ni el paso de los años, ni la mirada de quienes creen que ya no tienes nada que aportar. Los estoicos decían que el verdadero poder es gobernarte a ti misma, que la paz nace cuando eliges tus pensamientos y tus actos con coherencia. La psicología del bienestar nos recuerda que cada día puede ser una oportunidad para construir un propósito nuevo, por pequeño que sea. Y yo, que he pasado noches enteras preguntándome si todavía tenía un lugar en este mundo, quiero que sepas que sí lo tienes, que tu historia importa, que tu voz merece ser escuchada, y que el respeto empieza cuando tú misma decides que es hora de volver a ser protagonista. Si este relato te ha hecho recordar algo que habías olvidado, si te ha encendido una chispa, aunque sea pequeña, quiero invitarte a dar un paso. Quizás sea escribir un comentario contando tu propia experiencia. Quizás sea compartir este video con alguien que lo necesite. O tal vez, simplemente, quedarte aquí, acompañándonos en este espacio donde ninguna mujer es invisible. Si sientes que este canal te entiende, que aquí encuentras un abrazo, te invito a suscribirte. Porque este no es solo un lugar de historias. Es un lugar de reencuentro, de dignidad y de esperanza. Y cuando vuelvas a preguntarte si mereces todo lo que sueñas, recuerda esto: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para volver a elegirte. Nunca es tarde para florecer. Aquí estaré, esperándote en cada video. Porque juntas, podemos recordarnos que la vida sigue teniendo sentido, mientras tengamos el valor de vivirla con el corazón abierto.